Quedan solo días para la noche más importante del cine y casi nada está seguro. Normalmente nos solemos guiar por los premios anteriores, pero no son tan decisivos como crees. Para eso tienes que saber quiénes votan en los Oscars y quiénes votan en los otros premios. En los Globos de Oro, por ejemplo, vota la asociación de la... Asociación. No lo sé decir bien, chicos. ¡Uy! En los Globos de Oro, por ejemplo, vota la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, o sea, alrededor de 300 periodistas de diferentes países, por lo que al contrario de lo que pueda parecer, no influye demasiado en los Oscars. Algo parecido pasa en los Critics' Choice, que como su nombre indica, lo da la Asociación de Críticos, un grupo de aproximadamente 700 críticos y periodistas, por eso suele coincidir a veces con los Globos de Oro. En cambio, los BAFTA tienen un sistema bastante parecido a los Oscars, ya que sus votantes son los miembros de la Academia Británica de las Artes, del Cine y la Televisión. O sea, the BAFTAs, the British Academy of Film and Television Arts. ¿Ok? I'm British. Compuesta por más de 10.000 miembros entre actores, directores, guionistas, productores, etcétera, 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 etcétera. Ah, y esto es importante, no tienen por qué ser necesariamente británicos, pueden ser miembros de muchos países, pero en la Academia Británica. Pero hay que tener en cuenta los premios que sí influyen bastante en los Oscars, y estos son los premios de los sindicatos. El sindicato de directores, el de guionistas, el de actores, el de productores, etcétera, etcétera, así por cada departamento. Estos sí suelen dar un vistazo más de cerca a quiénes serán los ganadores al Oscar, porque al Oscar votan los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Por poco me quedé sin aire. De hecho, me quedé sin aire. Más de 10.500 artistas y líderes de todos los departamentos de la industria cinematográfica forman parte de la academia y a su vez de sus respectivos sindicatos. Y es por eso las posibles coincidencias con estos premios. En los Oscars, cada categoría es votada por su departamento correspondiente. Los actores votan por los actores, los directores por los directores, los guionistas por los guionistas y todos votan a mejor película. Así que ya sabes cómo funciona más o menos esta cosa de los premios. Aunque al final siempre es emocionante, siempre pasan cosas raras y siempre uno tiene que salir molesto porque tienen cada cosas que para qué. Pero bueno, por eso mismo, para que no te pierdas ninguno de esos chismes, dale a seguir y dale a like si te gustó. Y no te olvides estar presente en el directo que voy a hacer el 15 de marzo cubriendo la gala de los Oscars. El domingo 15 de marzo. Que voy a hablar de cine, bueno, obviamente que voy a hablar de béisbol. Obviamente no, de cine. Y va a haber mucho chismorreo, que tengo mucho dato curioso. Bueno, nada, en fin. Así que nada. Gracias.